Hola, bienvenidos de nuevo. Hasta el momento hemos trabajado solamente con el fenómeno de la transferencia de calor. Es hora de trabajar con un fenómeno distinto y también un fenómeno que tiene mucha más aplicación en la vida real. Vamos a hablar de fluidos, pero como habíamos dicho al inicio de la materia, lo primero que necesitamos si queremos trabajar con un fenómeno es su modelo. Y como hemos dicho, los modelos a utilizar son los modelos matemáticos. En este video vamos a comenzar a explicar cómo se construye el modelo que describe el comportamiento de los fluidos. Este modelo parte de la segunda ley de Newton, que ustedes ya conocen. Es fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora bien, esta versión, que es la más popular, la que han trabajado ya en alguna materia, es un caso específico de un objeto donde la masa no cambia, donde la masa es constante. Porque la manera más general de representar la segunda ley de Newton es decir que la fuerza es igual a la tasa de cambio en el tiempo del momento, donde el momento se define como la masa multiplicando la velocidad. Por lo que tenemos que la fuerza es la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad. Cuando es un objeto cuya masa no va a cambiar, la masa es una constante y puede salir de esta derivación, quedando m por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esta derivada sabemos que es la aceleración, de donde sale la forma más popular. Sin embargo, el día de hoy vamos a trabajar con esta forma, porque será más útil para lo que tenemos que construir. Pero la masa me estorba un poquito, vamos a reformularla de otra manera. Vamos a recordar el concepto de densidad, usualmente representado por una letra griega ρ minúscula. Y la densidad es la masa de un cuerpo entre su volumen. La velocidad la vamos a representar con u en lugar de una v, para poder utilizar la v en el volumen. Y además vamos a hacer una v mayúscula. Si queremos despejar la masa de esta expresión, entonces la masa es la densidad por el volumen. Esta es la que vamos a utilizar. De manera que para nosotros la fuerza va a ser igual a la densidad por el volumen por la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Le voy a dar vuelta a la ecuación porque se va a hacer un poco más cómodo para lo que hay que hacer después. Hablemos de la fuerza. Esta fuerza es el total de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Estas fuerzas se pueden separar en dos componentes. Las fuerzas externas, que son las más fáciles de comprender, son las que actúan sobre el cuerpo con una fuente completamente externa al cuerpo. Para el caso que vamos a hablar de fluidos, es cualquier otra cosa que afecta a un fluido. Como lo vamos a abstraer, vamos a decir que el fluido está libre de interacción con otros objetos por el momento, de manera que la única entidad externa que va a estar afectándolo va a ser la gravedad. Por lo que nuestra única fuerza externa será la fuerza gravitatoria, la cual podemos definir como la masa del fluido o la masa del cuerpo por su aceleración, que en este caso sería la aceleración gravitatoria que conocemos como el vector g. Entonces, estas serían nuestras fuerzas externas. Pero sustituyendo la m por la misma expresión que ya derivamos, la fuerza externa sería ρ por volumen por g. La fuerza interna requiere un poco más de historia para su explicación, pero no es el objetivo de la materia comprender exactamente de dónde sale la expresión que voy a utilizar. Hay una gran historia y un gran proceso derivativo para saber de dónde sale esta expresión. Pero todo eso se sale de los objetivos de esta materia, así que no lo vamos a profundizar. Solo les voy a comentar brevemente qué significa para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Sigma es una matriz que tiene un nombre especial que es tensor, pero no nos vamos a meter en eso. Vamos a quedarnos con que es una matriz. Y esta matriz representa todas las fuerzas internas de un fluido. Pero ¿cuáles son estas fuerzas? Pues véanlo así, un fluido, como cualquier otro cuerpo, está compuesto por un montón de partículas. Podríamos irnos hasta nivel de átomo, pero no vamos a quedar en partículas. Estas partículas a un nivel muy microscópico, incluso menos, se empujan, chocan, se rozan, se presionan, etc. Toda esta interacción genera un conjunto de fuerzas internas.
El vector A es un vector de área y está representando al área sobre el cual se están sintiendo los efectos de las fuerzas que está representando sigma. Lo podemos ver de esta forma. Tenemos el fluido, veámoslo como que fuera esta papa. Sabemos que por dentro están pasando muchas cosas, así que la vamos a recortar. Vamos a imaginarnos que que tiene un corte transversal para poder ver una cara. Esta cara es interna y vamos a verla como un plano. Esta cara que es interna está sintiendo todo lo que hace sigma. Y esta cara tiene un área A. Para poder representar el área como un vector y poder hacer entonces operaciones con la matriz, se genera un pequeño vector unitario, normal al plano. De manera que el vector A viene definido como el área del plano por su vector unitario. Por lo que las fuerzas internas las podemos terminar de expresar como sigma por A por el vector unitario. Repito, esto está representando todas las interacciones de las partículas del fluido y cuáles son los efectos que esas interacciones generan sobre una cara interna del fluido. Bueno, ahora teniendo esta ecuación, está muy bonita y todo, pero nos sirve para una partícula. Hablar en absolutos, porque estamos hablando de un volumen completo, estamos hablando de un área completa. Entonces, esto se aplica solo si estamos hablando de una sola vez de un cuerpo. Pero así como lo hemos definido, es válido solamente para una pequeñita partícula. Y no vamos a trabajar con una partícula, vamos a trabajar con un objeto real, que es todo un fluido. Y ahí este fluido adentro tiene un montón de partículas. Por lo que la partícula es un diferencial de todo el cuerpo. O sea que partiendo de esta expresión la vamos a pasar a una forma diferencial. Los volúmenes se pasan a un diferencial de volumen y el área se pasa a un diferencial de área, porque ahora vamos a hacer referencia a un pedacito de algo mucho más grande. Entonces, para poder tener los resultados del objeto completo, pues hay que hacer la sumatoria de todos estos pedacitos. Y eso implica una integral. La integración de toda la expresión, que sería esta de acá, es lo que me da el resultado completo. Recuerden que esto ha mutado un poco, tiene otra forma, pero sigue siendo la segunda ley de Newton. Hay un teorema que tampoco nos interesa saber mucho de dónde sale, cómo se creó, quién se lo inventó. Solo se lo voy a comentar, que se llama el teorema de la divergencia. ¿Por qué lo necesitamos? Bueno, porque como nos ha quedado la expresión, pues son tres términos. Uno está con respecto al área y los otros dos con respecto al volumen. Por lo tanto, no son completamente compatibles entre sí. Están hablando de cosas distintas. El teorema de la divergencia nos dice que si tenemos una integral con respecto a un área de algo, que aquí le voy a llamar A de algo, por un vector unitario normal, que convenientemente justo lo que tenemos, esto se puede representar como una integral sobre un volumen de la divergencia de el algo. En este caso es A. Recuerden que la divergencia se calcula como el producto punto entre el vector gradiente y el algo. Bueno, esto es súper útil, porque entonces, dada nuestra expresión, el primer término del lado derecho lo podemos expresar así. Y ahora los tres términos de la expresión están con respecto a volumen. Y por lo tanto ya son completamente compatibles entre sí. Va a pasar todo al lado izquierdo, y como están siendo integrados con respecto al mismo dominio, pues yo puedo combinar las tres integrales en una sola. Esta integral que tengo aquí es muy importante porque nos permite hacer una pequeña observación. Esta ley, la segunda ley de Newton, es válida para cualquier cuerpo. Para el caso estamos hablando de fluidos, así que vamos a especificar. Así como nos ha quedado, esto sigue siendo la segunda ley de Newton, es válida para cualquier fluido, independientemente de cuánto fluido haya y qué forma tenga el todo. Puede ser el fluido que está en una taza, que tiene una forma medio cilíndrica. Puede ser todo el fluido de un río, todo el fluido del mar junto, que no tiene una forma regular definida. Y entonces lo que queremos decir es que esta expresión vale para cualquier volumen. No importa en qué volumen estoy, esta expresión se tiene que cumplir. Y entonces, si la integral es igual a 0 sin importar qué volumen se está usando, entonces lo que provoca el 0 no es el volumen.
repito, si esta expresión es igual a 0 y esta expresión es válida para cualquier volumen, lo que provoca el 0 no es el volumen. Por lo tanto, para ahorrarme trabajo, yo puedo prescindir de la integral y quedarme solo con el integrando, porque eso es lo que tiene que provocar el 0. Es decir, lo de adentro, que es esto de aquí, tiene que ser igual a 0. Y esta es la expresión que nos conviene. Ahora bien, ¿quién es sigma? Aquí igualmente hay una muy larga historia de dónde sale sigma, pero la materia no es objetivo meternos en de dónde salió. Así que simplemente les voy a decir quién es. Sigma es la suma de dos términos. El primero es el negativo de la presión, que es otra variable física que ya conocen, multiplicando una matriz identidad. Y esto va sumado con un número llamado mu. Y luego el gradiente de la velocidad. Entonces esto nos permite poner sigma en términos de una variable que ya teníamos de todas maneras, que es la velocidad. Y añadimos otra variable más fácil, más conocida, más intuitiva, que es la presión. Si a esto le aplicamos la divergencia, tenemos lo siguiente. Gradiente, producto, punto por todo esto. Y los detalles de qué es lo que va a pasar aquí también, si tienen curiosidad me lo pueden preguntar después. Pero esto resulta en menos el gradiente de la presión más mu por el cuadrado del gradiente de la velocidad, también conocido como el laplaciano de la velocidad. Este resultado lo vamos a insertar en la expresión que teníamos. Aplico los signos y al final tengo esto de acá.